Daniel, el padrino Jorge A, ellos también ya tienen un cierto tiempo de programa, ¿no? Vamos a apuntar porque nuestro amigo Montalvo nos pide que le ayudemos con el nombre. ¿Cuál es su nombre, por favor? Daniel B. Daniel B. ¿Cuál? Jorge. Jorge. Ah. Como el amigo es B, tiene que ser usted C. No, no es un chiste. Ya sí sé. Jorge y... Jorge, no, ya vamos a ponerle E porque ya está ya. Pues ya usted tiene ahí los nombres, Luis. Tiene Daniel y Jorge, creo que van a ser los entrevistados de la noche de él. Entonces vamos a pasar Sí. con Jorge en primer, Daniel C. Vamos a pasar, o E. B. Oh, B. Chuta, tienen el abecedario completo últimamente. Así es que, bueno, Luis, le tenemos a Daniel. Adelante, ahora sí. Bueno, primero felicitarlos, ¿no?, por la decisión que han tomado de enfrentar esta enfermedad tan difícil y agradecerles también que compartan con nosotros sus experiencias. Y me gustaría comenzar con una pregunta sencilla. ¿Cuándo usted se dio cuenta de que estaba ya verdaderamente con este problema del alcoholismo? ¿Cuándo dijo hasta aquí? O sea, tengo que hacer algo por mí mismo. Sí, más que nada, muchas gracias por la invitación. En mi caso, pues, antes de llegar a la agrupación tuve la desgracia de poder, dar muchos problemas en lo que es en mi vivienda, en la familia, en el trabajo, tanto como la comunidad, que me rodeaba, ¿no? Pero en sí tenía yo realmente ya ganas de dejar de drogarme, porque ese era mi problema, las drogas, pero no sabía cómo realmente. Dentro de mí ya sentía yo que ya había pasado por demasiadas humillaciones ante la sociedad, ante la familia, pero no sabía el cómo. ¿Qué tipo de droga usaba? Yo empecé con la cocaína y con la anfetamina y terminé con el crack, que le dicen. Yeah. Pero realmente no sabía yo cómo dejar la droga. Internamente yo quería dejarla por siempre, pero conforme iba pasando el tiempo, los días, conforme iba agarrando el dinero, siempre mi mente me ganaba la obsesión que nos dicen ahí dentro de la agrupación. ¿Usted tenía familia en ese tiempo, mujer, hijos? Desgraciadamente la había yo perdido ya. Esto de la droga, o sea, ¿usted estuvo todo el tiempo en el hecho familiar o hubo un momento que usted pasó ya a vivir en la calle? Estuve viviendo yo un tiempo en la calle, pero gracias a la familia ellos me ayudaron a poder nuevamente reintegrarme con ellos, pero aún así yo seguía drogándome, o sea, Pero siempre un punto fue... antes de eso, es un poco complicado. Por ejemplo, el alcohólico a veces no necesita tanto dinero, ¿no? El enfermo alcohólico. No quiere decir con eso que no haya una diferencia, pero lo que sí hay la diferencia de la capacidad económica que necesita para estos diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, cuando usted estaba ya consciente de que ya no tenía control, también a veces ya no se tiene control de las acciones. En este caso, a veces lo primero que consiguen es perjudicarle a la familia y perjudicarle con los bienes materiales en el lugar donde que están residiendo. ¿Pasó usted por esas cosas? Estuve a punto de pasar por esas cosas. ¿Te acomodaba lo que estaba desacomodado? Exactamente. Una ocasión sí desacomodé de algo que estaba dentro de un buró, pero dentro de mí sabía que estaba yo actuando mal. Entonces, eran esos sentimientos de culpa que me hacían retractarme y pensar las cosas de que ya no quería yo realmente drogarme, pero no podía. Afortunadamente, se me llegó el mensaje. Llegó el mensaje a mi vida y tuve la oportunidad de poder visitar al grupo de jóvenes Brooklyn de Alcohólicos Anónimos, y realmente ahí me di cuenta de muchas cosas. Al principio, obviamente, uno no quiere ver las situaciones, ¿no? Uno quiere ver su propia realidad, pero conforme fui estando en la agrupación, me di cuenta que mi problema realmente era grave, era de vida o muerte. Yo no sabía que no era que era un vicio. ¿Y cuál era la experiencia que usted vivió en la calle? Porque esa parte no estamos saltando, porque Sí. la experiencia en la calle para muchas personas que están
enfermas de la droga. Alguien me estaba preguntando aquí, muchas gracias a las personas que me están escribiendo, ¿no? Me dice, ¿cómo son los suburbios acá? Eso es parte de los suburbios. Claro que la ciudad tiene todo esto, pero una forma más compleja, ¿no? O sea, como más organizada. Acá vuelta en los suburbios está un poco desorganizado y la gente, como dice, comienza a vivir en partes sumamente peligrosas, porque van a casas abandonadas, a diferencia de la ciudad que hay shelters, hay muchos tipos de ayuda para los indigentes, ¿no? Que les llaman allá, o duermen en el subway, pero muchas veces las personas que están enfermas del alcohol y la droga terminan durmiendo en los parques, debajo de los puentes. ¿Qué situaciones usted vivió? Para empezar, para mí empezar a tener contacto con las drogas fue por quedar bien con los amigos o el no verme tan tonto, ¿no? Ante los amigos. Nunca imaginé el grado hasta donde iba yo a llegar. Poco a poco fui perdiendo mi propia voluntad, fui perdiendo la amistad de amigos, fui perdiendo trabajos. La obsesión de la droga fue aumentando, ya no era semanal, sino era diariamente. Y llegó un momento en que yo no pude ya trabajar más por la adicción a las drogas. Obviamente me pedía el cuerpo más drogas para poder seguir trabajando. En dado caso tuve que realmente perder la vivienda, tener que ir a vivirme con amigos, y aún así solamente tener unos días, unas semanas dentro de este círculo entre amigos, porque realmente me botaban de las casas, porque no podían ellos tampoco tenerme tanto tiempo ahí por la forma de cómo me empezaba yo a drogar. Obviamente hubo mucha gente que me trató de ayudar. Yo vivía en un garage. Mi proceso de estar viviendo en la calle fue en California. Yo vivía en un garage. En las noches llegaba ahí a esconderme porque no tenía realmente dónde llegar Bueno, está hablando de que usted, como quiera que sea, tenía un clima no tan frío como acá, porque... No, exactamente, nunca viví, sí, nunca viví esa experiencia aquí, la tuve que vivir allá en California, pero sí le digo que realmente fue una etapa de mi vida muy triste. Obviamente en ese tiempo no lo veía yo por el síntoma de tener contacto con la droga. La droga me hacía fuerte, ¿Qué edad tiene usted? Yo ahorita tengo 40 años. Bueno, con ustedes no se conversa de tiempo, pero por lo joven que 40 años no es una edad muy avanzada. Me imagino que usted comenzó ya hace unos 10 o 15 años atrás este problema y esta enfermedad de la droga. Allí las pandillas. Realmente no tuve tanto contacto con pandillas, siempre fue mi soledad. Conocí amigos del trabajo, gente que no estaba tan envuelta en lo que es las pandillas. Siempre fui una persona que estuvo con personas que venían de nuestros países latinoamericanos. En mi caso yo soy mexicano. Venía con un propósito de venir a trabajar, de superarse y todo eso. Entonces realmente el caer en las drogas me orilló a perderlo todo. Pero realmente en sí no estuve involucrado en pandillas, no estuve involucrado así en asaltos, en robos, todo eso. Simplemente mi adicción fue de soledad, solo. Yo trataba de mantenerme solo. La soledad es peligrosa para un enfermo alcohólico o drogadicto. A veces se les viene ideas un poco descabelladas, ¿no? Quieren atentar con su propia integridad. ¿Le pasó alguna vez a usted eso? No, realmente no. Mi forma de drogarme era, como le digo, soledad, y siempre fue buscando el buen síntoma de la droga. Pero con el crack es difícil encontrar un buen síntoma, porque el rato que no tiene el crack le comienza a doler hasta los ojos. Sí, mi experiencia con el crack ya fue aquí en Nueva York. No duré mucho tiempo, duré casi como un año consumiendo crack. Pero lo que yo sí consumí bastante fue la anfetamina. La anfetamina es una droga con muy poca droga se mantiene el cuerpo tan activo que no podía yo ni dormir con un poquito nada más. ¿Afectó alguno de sus órganos? Gracias a Dios que yo sepa, hasta ahorita no. Qué bien. Cuando usted encontró el mensaje, disculpe Luis que ya le estoy quitando la entrevista, sino lo que pasa es que esta parte me conmueve, ¿no? Porque son de las cosas que me gusta que la comunidad escuche qué es lo que vivimos acá, ¿no? Cuáles son las circunstancias en las que un migrante se desenvuelve en una sociedad que no solo enseña el trabajo, también enseña la parte negativa, ¿no? Donde que las drogas, donde la prostitución, donde todas estas cosas hay al cruzar de la calle, aunque muchos piensen que no es así, más en los suburbios, ¿no? Porque en los suburbios
hay ciertos desmanes que no están controlados, y eso es lo que buscamos a través de los líderes, que todas estas cosas se corrijan, ¿no? Porque aquí en la ciudad de Nueva York hay ciertas calles donde que cada esquina hay un bar, cada esquina hay mujeres bailando, tomando, y eso de una u otra forma empuja a los compatriotas que están solos, a los hermanos latinos, a salir y querer tener un momento de sano esparcimiento. Pero ese sano esparcimiento se va convirtiendo después en una adicción, hasta convertirse en una enfermedad, ¿no? Paulatinamente. Entonces, ¿cómo usted encontró el mensaje? Porque usted me está hablando de drogas, no está hablando de una cosa muy fácil, ¿no? ¿Cómo encontró el mensaje y en qué forma usted se integró al grupo de jóvenes de Brooklyn? Porque esa es la parte más interesante, cómo ustedes tienen esa transición de cambio, porque aquí no hay medicina, aquí no hay metanol ni nada que le están dando en el hospital para tratar de calmar su ansiedad, ¿no? Esto es un programa de conciencia, de ayuda, de muestras y de experiencias de cada uno de ellos. Conversen. Exactamente, usted lo acaba de decir, fue toda mi vida dentro de las drogas fue bien inconscientemente. Cuando yo tengo la oportunidad de poder encontrar el mensaje por medio de otra persona, porque esa es la fortuna que tenemos el día de hoy, de poder transmitir el mensaje como el día de hoy, el día de mañana en una iglesia, repartiendo volantes, llega el mensaje, ¿no? Muchas de las gentes, en mi caso yo llegué al poco tiempo de saber del mensaje. Mucha gente llega a los 2 años de tener el mensaje en sus manos, porque piensa uno que no tiene problemas, que todavía uno puede controlar esa enfermedad. Pero cuando yo llego a la agrupación, me empiezan a dar un poco más de información más adentro de lo que es las drogas y el alcoholismo. Como les digo, yo sabía que era que no sabía que no era una enfermedad, sino que era un vicio. Entonces ahí me hicieron saber claramente que era una enfermedad posesiva, que tenía yo que estar dentro de una agrupación y de estar dentro de la terapia que nos ofrece el grupo, para poder empezar a dar nuestros primeros pasos. Yo en mi caso, cuando llego, yo traté de entrar de entrada por salida de militante, como se nos dice, como acaba de decir el compañero. Traté de ir nada más a una junta en la noche, pero no fue para mí eso. Mi forma de drogarme ya era tan bastante que yo, incluso saliendo del grupo, me iba a drogar. Entonces fueron como 3 veces. Al cuarto día tuve que llegar a quedarme, como se le dice, la estancia, quedar a vivirme ahí con los compañeros y tratar de alejarme de toda la sociedad, de todo el mundo. ¿Cómo fue esos primeros días? Bastante fuertes, bastante duros. Realmente yo no podía creer que yo estuviera en una situación así, porque todavía mi mente me dictaba: no, Daniel, tú todavía puedes, vete a trabajar y vas a ver que todo va a estar Tenía bien. El diablo y el ángel ahí peleando. Porque es una pelea tan fuerte con la propia mente. Siempre pensamos que nosotros tenemos la razón, que nosotros siempre estamos correctos en lo que pensamos, y no es así. Es por eso que tuve que hacer un poquito de fuerza de conciencia. Ahí nos trabajan todo eso, hacer un poquito de conciencia, el vernos a nosotros y hablar de nosotros mismos. Entonces, para mí el estar ahí fue bastante difícil, fue una angustia, como uno se imagina, siempre peleando conmigo mismo, pero conforme fue pasando el tiempo, me iba dando cuenta de muchas cosas más, de que realmente que sí se podía, que había compañeros que habían pasado el mismo proceso que yo estaba pasando en ese momento, que había compañeros que habían pasado lo mismo que yo había vivido dentro de las calles, con las drogas. Mucho me identificaba con ellos y los veía en ese momento un poco más relajados, más tranquilos. Entonces me llegó la tentación de decir: yo quiero de eso, o sea, yo sé que algún día puedo estar de esa manera. Y siempre los compañeros en momentos críticos, porque hay momentos críticos dentro de esa fase de que uno la mente le gana y quiere irse nuevamente y decir: no, voy a entrar de entrada por salida, que voy a regresar a mis juntas, pero es mentira. Los compañeros se acercaron a mí y siempre me apoyaron, me alentaron el decir: no te vayas, quédate con nosotros, todo va a estar bien, todo a su debido tiempo va a estar trabajando contigo mismo. Hay que trabajar contigo mismo para que cuando salgas nuevamente a la sociedad, te enfrentes a la sociedad y te vamos a dar las armas que necesitas para que tú puedas enfrentar ese problema que uno tiene. En mi caso es la enfermedad de las drogas. Y realmente pues ha sido hasta el día de hoy, pasé ese proceso hasta el día de hoy, he habido un cambio bastante grande dentro de que es mi vida personal y mi vida familiar.
en mi vida ante la sociedad. El día de hoy tengo un trabajo, tengo unas responsabilidades que antes no hacía. Desgraciadamente no pude recuperar a mi familia, pero sí pude yo recuperar a mis hijos, el poder hablar con ellos, el estar con ellos. Entonces para mí todo eso ha sido una bendición para mí. Sí, y quiero comentar algo, ¿no? Lo que decía, o sea, el verles a las otras personas en esa situación de tranquilidad es lo que le motivó. O sea, y es en base a esos cambios que la gente toma la decisión siendo redundante, de cambiar. ¿Por qué? Porque la oportunidad está reflejada al frente. O sea, ahí no hay médico, ahí no hay pequeñas dosis para que se vaya calmando la ansiedad. O sea, ahí lo que hay es la fuerza de voluntad. Por eso que el cambio, al ser tan tajante, pues es duradero. Porque si no, alguien que le están dando medicina de poco a poco para que se relaje, cuando viene a ver se da una sobredosis de medicina, está más contento otra vez que nadie. Entonces, estas son las cosas que yo he visto, porque como comentaba, estoy en los suburbios de la ciudad de Nueva York, y esto es lo que se ve. Cuando uno ve en la ciudad de Manhattan, es increíble, son gente de mucho dinero los que están ahí no están los pobres, aquí están los pobres, aquí están los que quedan abandonados. Aquí tienen que realmente grupos como el grupo de jóvenes alcohólicos anónimos tener que ayudarles, porque allá viene una gran limusina y le va llevando al enfermo, pues no, y le da un buen baño y le trata de lo mejor. Acá estamos en los suburbios, es muy difícil, la gente tiene muchas necesidades. Muchísimas gracias, Daniel. Pues vamos a conversar con Jorge unos minutos para que ¿Me permite hacer una preguntita, Daniel? Claro, siéntese nomás, pero Jorge allá, siéntese allá. Sí, adelante. Sí, él habló sobre el asunto de la ansiedad y bueno, lo que veía, que podía cambiar, pero cuando recién llegó yo quisiera saber qué tenía él en la mente, qué pensaba sobre el grupo, o sea, qué tipo de reflexión tenía él en su mente que iba a recibir cuando se acercó al grupo del Alcohólicos Anónimos. O sea, porque supongo que antes de llegar allá él tenía una imagen ya hecha en su cabeza de cómo iba a ser el proceso. ¿Fue exactamente lo que usted tenía en la cabeza o fue distinto a lo que usted pensó antes de llegar cuando ya llegó a Alcohólicos Anónimos? Sí, realmente no tenía ni idea de lo que yo me iba a enfrentar, pero cuando yo llego a la agrupación, en la forma de cómo me recibieron, me hicieron sentir bastante bien. Simplemente el hecho de decirme que había llegado al lugar correcto, que aquí era donde realmente ellos me entendían las situaciones de las que yo había vivido y por lo que había yo pasado, y que aquí era el único lugar donde yo podía empezar a dar mis primeros pasos. Pero en sí realmente no era lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a llegar a un lugar, como estaba diciendo el compañero, el amigo, que me iba a dar una pequeña dosis de droga para poder estabilizarme, porque yo llegué un poco así medio tembloroso, todavía con los síntomas de la droga, y sabemos bien que un drogadicto necesita la droga para poderse estabilizar bien. Entonces yo pensé que me iban a dar ese tipo de tratamiento y no fue así, sino fue realmente el amor adulto, ¿no? Así el amor de compañerismo, y simplemente el apoyo que sentí de ellos, el saber que no era el único que había yo pasado, el único que no había vivido ese tipo de situaciones. Entonces me hizo sentir un poco mejor, porque siempre sí es un poco marginado este tipo de situaciones ante la sociedad, ¿no? Entonces ahí en ese lugar me hicieron sentir un poco más seguro, mejor. Muchas gracias, Daniel, muy amable. Pues sí, Luis, vamos ahora a pasar con Jorge. Jorge también es del grupo de jóvenes alcohólicos anónimos de Brooklyn. Así que, Jorge, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Cuéntenos, ¿cómo es su caso? ¿A los cuántos años comenzó? Y todo ese proceso que pasa un enfermo alcohólico, ¿no? Sí, buenas noches, antemano, gracias a ustedes, ¿no?, por permitirnos pasar este mensaje. Y pues yo comencé desde muy joven, ¿no? Yo empecé a probar lo que fue en México, ¿no?, lo que era el tiner, el PVC. Comencé porque de alguna manera u otra pues me sentía aislado, ¿no? Cuando yo comencé a probar todo ese tipo de drogas, yo empezaba a sentir que eso era lo que yo necesitaba para de alguna forma sentirme como yo quería, como la persona que se socializaba, como la persona que vivía feliz con su familia, y de alguna forma o de otra yo pensé que de esa manera yo iba a hacer lo mismo.
Y dado el caso dentro de lo que fue mi proceso, pues empiezo a ver que empiezo a decaer más, empiezo a probar más drogas de lo que se me ponía enfrente y de alguna manera u otra a caer en lo peor, ¿no? Hasta dentro de lo que es el crack también, la marihuana y querer sentirme bien con ese tipo de drogas, pero al mismo tiempo era el no irme dando cuenta cómo iba perdiendo una familia, cómo iba de alguna forma rechazándome una madre, un padre, unos hermanos, me iban haciendo de lo peor de la familia. Increíble, ¿no? Usted trabajaba en un lugar donde que tenía que usar ciertos líquidos fuertes. No, yo en ese momento pues solamente le ayudaba a mis padres porque ellos tenían su negocio y pues de alguna manera de otra el ver que yo no vivía como yo quería vivir era en la cual yo me sentía relajado a través de inhalar ese tipo de solventes, a través de tomar, a través de empezarme a drogar, me sentía relajado y de alguna forma se me olvidaban los problemas que en ese momento tenía y al mismo tiempo pues me sentía como que eso era mi vida. Wow. ¿Cuántos años tenía ahí? Pues ahí yo recuerdo que iban a secundaria 12, 13 años. Y ya sentía el gusto por ese tipo de olores. Sí, exactamente. Ese tipo de, el thinner, el PVC, me hacían relajarme, me hacían olvidarme de los problemas en los cuales yo tenía, porque tenía muchas frustraciones en mi vida dentro de lo que yo vivía en esos momentos, hacia un padre, hacia una madre, hacia la vida que yo tenía, no me gustaba. ¿Qué tipo de frustraciones? Por lo mismo de que yo quería que mi mamá fuera diferente, que mi papá me entendiera, muchas cosas que en su momento, el día de hoy, ahorita las digo, pero que yo no entendía. Esto que yo digo ahorita fue a través de llegar a una agrupación. Ahí me hicieron entender y ver qué circunstancias y por las cuales yo me drogaba. Pero siempre un muchacho a la edad de 12 años está también un poquito rebelde, ¿no? Se siente incomprendido. ¿Qué es lo que pasaba con usted? ¿Por qué no le entendía a su papá? Bueno, pues esas son muchas cosas, ¿no? Dentro Que de le todo. gustaba ir a jugar al fútbol y decía, no, quédate aquí ayudándome en el trabajo. Lo que pasa es que en la Ciudad de México normalmente siempre en todas las calles hay lo que menciona usted ahorita, son suburbios, ¿sabes? Hay de todo en la calle, ¿no? Mi padre siempre nos reprimía, siempre nos quería tener ahí encerrados, no quería que saliéramos porque sus ideas de él pensaba que nos íbamos a, pues sí, nos íbamos a hacer peores, nos íbamos a ser unos malvivientes. Entonces siempre en su momento pues yo era como que estaba reprimido hacia los amigos, hacia las cosas y siempre me quería tener en la casa, entonces todo eso me hacía frustrarme de la situación en la cual yo vivía. Pero cuando usted me habla, dice, el olor de ese líquido me relajaba. ¿No cree que usted se estaba acercando demasiado a esos líquidos, más no que era solo el olor? Es una preguntita, Wilson, sobre ese tema. ¿En dónde trabaja usted? ¿Aquí en Estados Unidos o en su país? No, está hablando de México, Luis, está hablando que el papá tenía un negocio de estos, ¿no? De venta de tinners. No, era- yo lo compraba o incluso mi padre lo tenía ahí porque a veces pintaba y yo mismo lo agarraba. Oh, pues entonces, o sea que usted buscaba este tipo de líquidos. Tengo que contarles que en Ecuador la gente iba y sacaba la tapa de los tanques de gasolina. No sé si pase allá y También la percibía. gasolina ¿También? la llevé a ingerir, sí. o sea que la canción de Daddy Yankee Sí, exactamente. es- bueno, lo hacemos un poquito relajado el programa para que tampoco, o sea, como dice, a mí me gusta la gasolina, ¿no? Esa es Sí, así la de es. Daddy Yankee. Em, pero después de los 12 años, ¿qué pasó? No, pues de alguna forma de otra, hubo un tiempo en que yo lo dejé así prácticamente entre espacios dentro de mi vida, pero venía nuevamente ese tipo de vida en la cual yo crecí porque yo aprendí cosas con los amigos, yo no aprendí porque un padre me instruyó dentro de lo que eran ciertas cosas de la vida, dentro de lo que era lo sexual, dentro de lo que era el estudio, dentro de lo que eran muchas cosas, solamente él lo único que
en la cual cuando me hablaba era de haz esto, mueves esto, o estudia, pero nunca tuvo él el espacio o vamos a decir la idea de instruirme a cómo poder hacer las cosas para poder hacerlas como se debía, sino que a través de yo ir aprendiendo de los amigos, pues ahí fue donde yo me fui pues descarrilando de lo que era mi vida como tendría que ser. Bueno, eso es un poco complejo, ¿no? Porque tenemos que recordar que nuestros padres se criaron de diferente forma. Inclusive mi padre particularmente no se crió ni con un padre, se crió solo. Y desde la edad de muy pequeña tuvo que trabajar para ayudar a mantener la familia. O sea, en ese momento nos cuesta bastante entender, ¿no? Y también para ellos es bien dificultoso porque nunca tuvieron nadie quien les hable, solo les entraban a golpes. Particularmente puedo decir por mi padre, me contaba que desde pequeño, pues, lo único que sabía era que tenía que ayudar a trabajar, y si se portaba mal, toma. Entonces, y obviamente es bastante difícil. Yo me recuerdo que mi padre también, a la edad de 16, 17 años, después que ya había hecho todas las maldades, me estaba recomendando que no las haga, pero ya había aprendido a vivir, y yo con todo eso. Usted dice, yo aprendí con los amigos, ¿no? ¿Cómo usted valoraba a los amigos? Pues a mí se me decían, como lo que estaba diciendo ahorita, una dependencia hacia ellos, el sentirme bien. El que ellos aprueben que usted las cosas que está haciendo están buenas. Exactamente, y dentro de todo que pues teníamos, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? La misma ideología dentro de lo que era la vida en esos momentos. En esos momentos, ¿y en qué momento usted ya comienza a darse cuenta de que ya no es un vicio o un escape, sino ya está comenzando a tener problemas porque esa enfermedad comienza a avanzar? O usted después de eso, ¿a qué edad vino acá? Pues yo incluso me vine, esa fue una de la parte por la cual yo me vine a este país, porque ya mi propio padre y mi propia madre ya no me querían en la casa por lo mismo de que ya no me aguantaban por mi forma de drogarme y de comportarme y de alguna forma de poner el mal ejemplo. Entonces la idea fue venirme a este país para supuestamente progresar, demostrarles que sí puedo hacer un cambio, que pues con la idea, ¿no? de hacer dinero, ¿no? De hacer, supuestamente regresar y decirles sí puedo ser la otra persona que ustedes quieren que sea, ¿no? Que usted quiere que sea es... Y no resultó eso. Pues no, porque aquí vine a perderme un poco más. Yo tuve la suerte de que en su momento me tocó platicar hasta con una psicóloga, ¿no? Yo fui hasta retiros espirituales. Cuando yo llego aquí a Estados Unidos nuevamente, me empiezo a dar cuenta que, porque ya tenía incluso, mi hermano ya me había pasado el mensaje en México. Entonces llego y pues yo llego aquí a tocar fondo a Estados Unidos. ¿Dónde llega aquí? A Norte Carolina. A North Carolina. ¿Con amigos? Sí, con los amigos, y en su momento pues ya ahí es donde yo empiezo a tocar fondo, porque yo dentro de todo empiezo a recordarme esos consejos de una mamá, esos consejos de un papá, de unos hermanos. Empiezo de alguna forma a recordar, porque ya empiezan los cargos de conciencia, ¿no? En su momento, por el hecho de ver cuánto cruel fui con mi propia familia, el ver cómo esa familia que en su momento me tendía la mano, pues ya igual me echaba a la calle, ¿no? O sea, no me quería por lo mismo de que yo no quería entender que estaba mal. Entonces de ahí empiezo a darme cuenta que tengo un problema, que lo que la psicóloga me decía que fuera Alcohólicos Anónimos, que ahí me iban a entender, que iba a estar bien, que podría tener razón. Tenía razón. Llega en Carolina y llega donde unos amigos. La ilusión de todas las personas que llegan aquí es trabajar. ¿En qué momento consiguió las cosas para no estar motivado a trabajar? Porque usted llega a un país diferente, a una ciudad diferente, donde o los amigos también tenían este problema de la drogadicción. No, pues yo empiezo a buscar a personas en las cuales vendían o de alguna forma tenían el crack, personas que les gustaba tomar y todo eso. Empiezo de alguna forma a
yo seguía trabajando, o sea, yo empiezo a buscar esa forma porque a mí me gustaba, porque esa era la manera en la cual yo me sentía tranquilo, me olvidaba de mis problemas, me olvidaba de todos esos actos en los cuales siempre tuve que tener problemas, y el drogarme y el alcoholizarme me relajaban, me hacían sentir bien. Yo de alguna forma sigo trabajando, o sea, ¿Y qué tipo de droga era la que comenzó a usar acá? ya fue el crack, y pues ya de la cerveza pues era el crack o la marihuana. Pero el crack, como dije anteriormente, o sea, no lo he usado, porque va a decir, qué experiencia, no. Lo que pasa es que llevo 25, 24 años acá, y de los cuales 20 años tengo en esta esquina. Y hace 20 años atrás, la gente del frente de mi taller hay una verja, ¿no? Un cerramiento. La gente hacía fila para comprar la leche, como para comprar la leche, hasta que me equivoqué, hacía fila para comprar la droga, se cruzaba, parecía, porque aquí hasta para comprar la droga son medio ordenados, o sea, se paran en la cola y de ahí pasaban al frente. Pero después vele a esa gente que se quedaba dormido, cruzado las piernas y parado. No sé si ustedes, el enfermo del crack, aquí me ha tocado verles que cruzan las piernas, ponen el codo en la misma pierna y con la mano se aguantan la quijada. Están completamente perdidos de lo que pasa, y después de eso el dolor de todo el cuerpo, porque tienen unos dolores insoportables. ¿Cómo hacía usted para o sea, al día siguiente levantarse y ponerse listo para trabajar? Pues pues ahorita que me recuerda eso, pues solamente pienso que Dios me dio las fuerzas, ¿no? Porque como usted decía, el hecho de ya estar ya bien, nosotros hicimos paniqueado, o sea, de estar con tanta droga, pues como decía, ya sin mover la columna, solamente con un movimiento y con el cuerpo bien tenso y los ojos bien, ahora sí que más grandes, pero ya realmente perdido, nada más estar caminando o estar vivo por obra de Dios, pero realmente estar muerto en vida. Viviendo allá, me imagino que también había dificultades en cuanto a mantener un trabajo, porque no están en las condiciones normales. ¿En qué parte, perdón? Estaba allí en Carolina, ¿no es cierto? Sí. Es difícil mantener un trabajo. ¿Y qué edad era la que tenía cuando estaba allá? No, pues hay 26 años. 26 años. Pero estamos hablando de que todo este tipo de drogas son caras. Y llega un momento en que no hay bolsillo que aguante. ¿Cómo resolvió esa situación usted? Pues fíjese que yo tuve, no sé, no se puede llamar suerte, ¿no? Porque esa es droga, ¿no? Que en su momento ¿Le daban dicen descuentos? que me están, no, se me daba, iba a lugares y se me daba y no tenía que gastar tanto. O sea, en su momento tuve esa con personas que tenían o que en su momento también la vendían. Y eran gente, paisanos mismo. Sí, paisanos mismos. Son las cosas que pasan. ¿En qué momento se da cuenta que ya perdió el control? Tenía que buscar ayuda y... Cuando me veo solo, cuando veo que todo lo que una madre me decía era verdad, cuando empiezo a darme cuenta que ya no tenía nadie que en su momento estuviera conmigo, empiezo a darme cuenta que necesitaba ayuda, porque pues ya el último momento en el cual yo me drogué, me alcoholicé y me drogué, fueron las dos cosas. Ya no sentía ganas de vivir por la manera en la cual ya la gente ya me detestaba por mi forma de comportarme. Aún yo todavía mantenía el trabajo, pero dentro de todo yo ya sentía el deseo de morir, de ya no seguir viviendo porque yo me veía ante todo en esa borrachera, ante todo pasaba en mi mente tantos recuerdos en los cuales yo siempre fui una persona que no quiso entender y ocasionó problemas extremos que el día de hoy entiendo que, o en su momento, Pues pues, danos un ejemplo de un problema extremo. pues que por mi culpa se enfermó mi madre, por no querer entender, por aferrarme y por hacer tantas cosas en las cuales ella supo y dentro de todo pues se enfermó de diabetes, a un padre en la cual yo recuerdo que me drogaba casi enfrente a su cuarto. En ese momento ya me caían, entre comillas, los 20 de la realidad en la cual yo había hecho ese daño. O sea, el drogarme enfrente de un padre, o sea,
me caía en los 20 decir, ¿cómo fui tan, sí, no, o sea, tan mala Audaz, persona, ¿no? irresponsable, ya. Y de hacer esas cosas, de poner ese ejemplo a un hermano pequeño que en el cual el día de hoy también a veces quiere seguirse drogando, en los hermanos que en los cuales me tendieron una mano y en su momento los decepcioné y les di mal ejemplo, incluso hasta los robé. Y su O sea, hermano también sufre el problema de la adicción, la enfermedad de las drogas, el más pequeño empezaba a entrar, pero ahorita parece que está tranquilo allá en México. en México. Cuando usted tenía ese tipo de pensamientos, atentó contra su vida. No, gracias a Dios, no. Yo, bueno, pienso que sí atenté porque el día de hoy entiendo que me estaba yo matando con el crack, ¿No quiso alcohol. botarse de un carro, del puente o...? Pues no, yo pienso que ni hubiera tenido el valor, hasta para eso soy. Sí, Ya, no. Les cuento esto, a veces pregunto así de golpe, pero en realidad aquí manejo como una estadística. Y créanse que el 90% de las personas que vienen acá han buscado una forma de atentar contra su vida. Algunos se han botado al segundo piso, otros se han botado en las rieles del tren. Bueno, les ha pasado de todo, han cogido un cuchillo, se han cortado y algunos sobreviven, pero otros no corren la misma suerte. O sea, por ahí se pierden el camino. Pero bien, ¿quién le muestra el camino para que sepa que había grupos de personas que trabajan con personas como usted, ¿no? Enfermedad de la droga, enfermedad del alcohol. ¿Eso pasó luego en Carolina del Norte o del Sur? sí, Carolina del Norte. Incluso yo voy a una parte donde ayudan a los latinos y ahí dice Alcohólicos Anónimos. Yo llamo a esa persona y esa persona me va a atender y todo. O sea, yo ya me sentía con ganas de ya no existir, de ya no estar en este mundo, honestamente. Esa persona me empieza a decir, oh, mira, te voy a traer en 20 minutos y me empieza a charlar como un amigo que ya me conociera, ¿no? Eso me empieza a gustar porque yo ya no tenía ese tipo de amistades. Entonces, me empieza a hablar de que me va a ayudar, de que ahí va a estar tranquilo. Empiezo a ver cómo me empiezan los demás compañeros, cómo me empiezan a entender dentro de lo que yo estaba hablando de las circunstancias. Entonces, como que me empiezo a sentir en familia. Es ahí en donde yo empiezo de alguna forma, entre comillas, aceptar, ¿no? Que tenía un problema. Comenzó a aceptar que tenía un problema, pero ¿su reacción fue inmediata o tuvo que llevar un proceso para poder tomar los cambios necesarios? Porque muchos a veces llegan, como decía, estaba yo 3 días, me iba y de nuevo me drogaba, pero hay gente que a veces está una semana, un mes y otra vez sale y otra vez regresa. Es decir, ¿tuvo algún tipo de proceso así? No, gracias a Dios no tuve ese proceso porque pues yo pienso, ¿no? Que mi propio sufrimiento me hizo entender que yo ya no podía darme vamos a decir, esa oportunidad, ¿no? O una vez más, ¿no? De ver si sí puedo o no, porque en su momento yo ya veía toda mi vida perdida y en su momento el ver cómo empiezo a ver un cambio en mi vida, empiezo a ver esa diferencia, pues me hizo entender que era ahí o simplemente pues ya era la muerte para mí. Yo lo vi así, de esa forma. Qué bien. ¿Y en qué momento viene acá a la ciudad de Nueva York? Me trae un compañero de ese grupo y yo ya tenía entendido que era un anexo. En ese momento pues yo decidí anexarme. Yo no venía a anexarme, yo venía supuestamente a conocer la ciudad de Nueva ¿De York. turista? De turista. Entonces, pues él ya sabía de que yo padecía, ¿no? Y que yo necesitaba anexarme, en la cual yo tenía mis emociones bien, o sea, pues ahora sí que... pues Desorganizadas. mal, ¿no? Sí, bien mal. Y entonces, ya tenía la idea porque mi hermano me había llevado a ciertos grupos como el que estamos ahora. Y de alguna forma, pues empiezo a decir, pues, ¿por qué no, verdad? Aún dentro de todo yo no aceptaba, ¿eh? Yo de alguna forma, me refiero, no aceptaba el hecho de yo soy alcohólico. No, yo no soy alcohólico. Yo tengo problemas, pero con otras cosas, soy neurótico, pero no quería aceptar que era alcohólico. ¿Y el psicólogo qué le dijo? El psicólogo, pues que yo necesitaba Alcohólicos Anónimos.
O sea, era usted el único que se recetaba, pero el doctor le decía lo contrario. Sí, ¿cómo? No. Claro, porque el doctor le estaba diciendo que usted necesitaba de Alcohólicos Anónimos, La pero era psicóloga. usted el único que se recetaba que no necesitaba de Alcohólicos Sí, yo Anónimos. decía, no, yo no, pues, o sea, porque incluso yo tenía esa idea de que solamente en los Alcohólicos Anónimos hay viejitos, hay personas que ya, pues, eso sí necesitan, pero yo, supuestamente joven en ese momento, pues, como yo, ¿no? Esa Sí, era es la idea. increíble. Me acuerdo que hace tiempos me tocó entrevistar a un muchacho de 18 años. Había venido aquí muy pequeño y ayudaba en una barra. No me acuerdo quién era, pero él de paso apoyaba tomándoselo los cabitos y también ahí con los clientes. Y ya a la edad de 18 años era un enfermo alcohólico. Tuvo que buscar ayuda porque ya no tenía control sobre el alcohol. O sea, en eso no hay edad. Hay una muchachita que vino el otro día también del grupo de Queens, era enferma alcohólica y drogadicta, y ella comenzó en la escuela casi. Y muchas de las veces ni siquiera se acuerda de cómo llegó a un hospital. O sea, no hay edad, ¿no? Increíble. O sea, pueden comenzar muy jovencitos y a veces, como acaba de decir, creen que solamente para los ancianos está eso de la tradición nuestra, ¿no? Es ver a un borrachito ya, el que se queda dormido en la calle ya está ya, de esos bien mayores, que no pueden ya dar 2 pasos y se quedan ahí. Un joven por lo regular avanza hasta la casa, pero la diferencia está en la forma en la cual beben, ¿no? En la cual ingieren el alcohol diariamente o son gente que socialmente una vez a la semana. Pero bien, entonces, cuénteme, aquí llegó el grupo de jóvenes de Brooklyn y se integró de una vez. Sí, tuve esa necesidad porque yo ya no veía otra opción, porque en su momento, le repito, ya eran esas ganas de no seguir existiendo, de... O sea, que otra vez aquí como que recayó. Pues sí, prácticamente, porque en su momento, aunque yo ya estaba en Nueva York, yo ya no tenía a nadie. Entonces, y en su momento, es decir, ¿es la única opción o cuál es la otra? O sea, regresar y volver a lo mismo. Y vuelvo a repetir, recordar que mi hermano estuvo en uno de esos, digo, mi hermano estuvo en uno de estos, o sea, me pasaba en mente decir, pero a él le ayudó porque él tuvo un cambio en su vida, porque él se comportaba de esta forma, y cuando estuvo en esos grupos, o sea, en mi mente me pasaba eso porque yo lo vi. ¿Pero su hermano está allá en México o él pasaba esto aquí? En México, pero son las mismas agrupaciones, incluso en México son las matrices de estos grupos. Sí, entonces decía, ¿por qué no? Yo sí puedo hacer lo mismo que él. ¿Y su hermano es mayor? No, él es un año menor que yo. ¿Y usted fue el que le incentivó a este tipo de...? No, él fue el que me empezó a llevar a los grupos allá en México. No, digo, pero en el caso de la droga, ¿quién enseñó a quién? No, pues yo lo aprendí en la calle. ¿Y él? ¿De usted? No, él fue primero que yo. Él igual en la calle. O sea, los dos prácticamente, cada uno por su Todo lado. por nuestro lado y en la calle. Qué bien. Bueno, la gente se quedaría sorprendida de verles aquí a los amigos del grupo de jóvenes alcohólicos, porque en la calle son una persona más, completamente recuperados, integrados. Como siempre digo, la ventaja del grupo de jóvenes alcohólicos de Brooklyn, que les devuelve lo más importante, que es la dignidad. La dignidad de una persona está sobre todas las cosas, porque ya no acacha la cabeza, sino va erguido y tiene ese deseo y ese gusto por vivir, ¿no? Y por tratar de que la familia también se integre y a veces uno tiene que pedir tantas veces perdón por tantas cosas y tantas equivocaciones que ha cometido, que creo que toda la vida no bastaría para seguir insistiendo en pedir disculpas. Y a veces no solamente el enfermo alcohólico, el drogadicto, personas comunes y corrientes, cometemos muchos errores. Bueno, ahora sí nos vamos ya prácticamente a la despedida. Quisiera que nos den el número de teléfono, la dirección, para que puedan tener todo eso aquí. Y muchas gracias, Jorge, muy amable. ¿Okay? Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Como digo, pues más que todo queríamos hacerles una invitación, ¿no? A toda la gente o a familiares, pues a todos o personas, pues como dice, que no están informadas de nuestro grupo, ¿no? Que vamos a cumplir el 20 aniversario, ¿no? De nuestro grupo, que está abierto, pues las puertas, como dice, ayudando a las personas como a mí me están ayudando, ¿no?
vamos a tener el aniversario pues el sábado 22 de febrero, ¿no? Del 2014, pues esto es como digo, pues son 20 años que el grupo cumple, ¿no? Que como digo, pues ¿Cuál es la fecha? la fecha es el sábado 22 de febrero. Sí, pero ese es el próximo año, entonces. O sea, que ya se están anticipando ya. Sí, o sea, nosotros ya iniciamos desde ahora ya a prepararnos para que ya cuando llegue el día, pues está todo listo, ¿no? Ya desde ahora, pues nosotros ya empezamos ya a trabajar con eso ya. Qué bien. Pero, ¿Cuál es el número de teléfono del grupo de ustedes? pues el número de teléfono es 1718-439-3367 y la dirección pues 5302 de la Cuarta Avenida en segundo piso. Muchas gracias. Luis, pues muy bien. Estamos ya prácticamente para despedirnos. Le toca a usted. Oh, sí, bueno, escuchando muy atentamente a los amigos de Alcohólicos Anónimos, verdaderamente son ejemplos a seguir, o sea, de lo que es la lucha contra una enfermedad como el alcoholismo. Bueno, algunas personas no la reconocen como enfermedad, pero sí, no es. Y es una enfermedad que no solamente daña al individuo, sino también a la familia y las personas que lo rodean. Y qué bueno que existan grupos como Alcohólicos Anónimos que, como dijo Daniel, o sea, se sintió confortable llegar al grupo, o sea, le dan esa bienvenida, como que esa seguridad de ser protegido, que generalmente es uno de los problemas que vienen trayendo los jóvenes que se involucran con la droga, con el alcoholismo, de la parte de seguridad, de protección, de parte de a veces de los padres o algún tipo de situaciones que los marcan, que los empujan hacia el abuso de alcohol o de drogas, pero verdaderamente digno de seguir el ejemplo de lucha y por vencer esta enfermedad. Mis respetos y mis felicitaciones a Jorge y a Daniel, y que sigan adelante y que Dios los siga bendiciendo, porque es así. Bueno, quiero mandar un saludo a nuestro amigo, nuestro nuevo radio escucha, el ingeniero Henry Morales, que nos manda saludos, está muy atento a nuestra transmisión. Tenemos ya un fan más, Víctor, y a nuestro amigo también, Rodi López, que está regresando ahora para New York, que son las dos personas que están escuchando nuestras transmisiones y compartiendo con nosotros. Tuvimos la oportunidad de escucharle a él y de verlo sorprendido de algunas cosas que suceden aquí, que parece que en el pueblo no están enterados. Y otra cosita más, bueno, usted se conoce a Víctor Hugo, ¿no? ¿Verdad? Wellington. Víctor Hugo, el apellido. Es el gran escritor que escribe el libro. Oh. Ya iba a decir, no me han presentado. Sí, no, a mí tampoco, pero es justamente un escrito aquí, o una frase, dice: entre un gobierno que hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Víctor Hugo. A veces hay que escuchar un poco a estos señores filósofos, porque hablan de realidades del pasado que ahora podríamos decir como que viven en el presente. Recomiendo a los radioescuchas que lean las catequesis de Juan Montalvo, que por cierto es un pariente muy lejano, casi mi hermano, cuando mi hermano se llama Juan Montalvo también. Que si ustedes lo ven, parece que estuviera hablando de los últimos gobiernos que había en nuestro país. Es increíble cómo esto no es problema de ahora, es problema de siempre, pero eso no podemos decir que un solo gobierno es el responsable de todas las cosas que nos pasan. Como ustedes se dan cuenta, también algunos filósofos dicen que somos nosotros que tenemos que forzar nuestro camino, dando un voto pensado, exigiendo, no quedándonos callados cuando debemos de poner ese grito a decir que las cosas están mal, y también poner ese grito de felicitaciones cuando las cosas son bien.
se hacen bien, ¿no? No crean que es tampoco de ser oposición por oposición, ni tampoco crítico por ser crítico. Hay que profundizar las cosas y saber por qué se las dice. Bueno, para adelantar mi despedida, Wellington, muchísimas gracias por el tiempo que me permite estar con usted compartiendo la transmisión de la radio. Tengan una muy buena noche, buenas noches a toda la comunidad ecuatoriana, hispana también que nos escucha. Y como siempre, que Dios los bendiga, que pasen una excelente noche y que nunca falte ese pan diario y esos alimentos en su mesa. Muchísimas gracias, Wellington, muchísimas gracias a los jóvenes de Alcohólicos Anónimos, que sigan adelante y que nos sigan ayudando con su ejemplo y con sus testimonios para ver si podemos esta mañana transmitirlo y ayudar a personas que no saben que hay una solución para esta enfermedad que está aquí y no cuesta, que son como es el grupo de jóvenes de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias, bueno. No, muchas gracias a usted, Luis, como siempre, pues muy, muy agradecido de que nos acompañe. Bueno, sí, quiero también agradecer a las personas que se están integrando a todo lo que es el Radio Latino 2. Tenemos también otras personas en la ciudad de Cuenca, a la familia Barrera, muchas gracias, nos ha estado acompañando. También hay nuevas personas en Guayaquil, la familia Solís, que también me escriben ahí haciendo algunas preguntas de lo que estamos pasando aquí como información. Así que a todos ellos también tengo que decir que en Milán, Italia, siempre llegan mensajes desde España, gente que les escucha sus testimonios, al grupo de jóvenes alcohólicos, también las noticias. En Inglaterra, pues no se diga, tenemos un amigo que de vez en cuando nos visita a través también así de los programas en diferido, que está en Rusia y otro en Australia. Así que muchas gracias a todas esas personas que de una u otra manera nos incentivan a seguir aquí sirviendo, ¿no? Que es lo más importante. Como siempre digo, si sirves para servir, sirves para vivir. Muchas gracias, muy amables, muchos saludos a todos y será hasta el día lunes 7:30 de la noche con alguna otra sorpresa. Siempre tenemos cosas nuevas con que sorprenderles. Pásenla bien y será hasta el día lunes 7:30 de la noche. Esta noche a media luna de tristeza lloraré.